Buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Mi nombre es Ángel Giral y yo soy la secretaria ejecutiva de AIAS. Antes de comenzar, y para quienes todavía no conocéis nuestra asociación, me gustaría presentar brevemente a AIAS. AIAS es la Asociación de Industrias y Acabados de Superficies, una entidad de ámbito nacional que actualmente integra a 133 empresas y representa a toda la cadena de valor de los tratamientos, recubrimientos y acabados superficiales. Forman parte de nuestra asociación empresas aplicadoras, proveedores, distribuidores, ingenierías, laboratorios, centros tecnológicos y consultoras medioambientales. Desde 1982, hace ya 44 años, trabajamos para fortalecer la competitividad del sector, fomentando la innovación, la colaboración entre empresas y la transferencia de conocimiento. Además, actuamos como interlocutor ante las administraciones y los principales agentes del ámbito industrial, científico y tecnológico. A través de nuestra participación en el CETS, el Comité Europeo de Tratamientos de Superficie, seguimos muy de cerca la evolución de la normativa europea, especialmente en ámbitos como el Reglamento REACH y otras iniciativas que tienen un impacto directo en nuestras empresas. En definitiva, AIAS conecta al sector con el conocimiento, la innovación y la regulación, ayudando a las empresas a anticiparse a los retos y aprovechar las oportunidades que plantea un entorno en constante evolución. Si queréis conocer mejor nuestra actividad, al finalizar este webinar, podéis visitar nuestra página web, que es www.aias.es. Y bueno, entrando ya en el contenido de la jornada, la creciente presión regulatoria sobre las sustancias perfluoroalquiladas, conocidas como PFAS, está transformando el panorama industrial y acelerando la búsqueda de alternativas más seguras y sostenibles para los recubrimientos funcionales. Hoy tendremos la oportunidad de conocer soluciones innovadoras libres de PFAS que están llamadas a desempeñar un papel fundamental en sectores como el packaging, el textil, la alimentación, la construcción o la industria química. Para ello contamos con la colaboración de especialistas de la consultora Ramboll y de Tecnalia, que compartirán con nosotros tanto la evolución del marco regulatorio como los últimos avances tecnológicos desarrollados para sustituir los PFAS sin renunciar a las prestaciones que ofrecen los recubrimientos funcionales. La sesión se desarrollará de la siguiente forma. En primer lugar, la doctora Ana Isabel Sánchez, Senior Consultant de Ramboll, Iberia, nos ofrecerá una visión sobre las tendencias regulatorias en materia de PFAS y los principales retos que plantea su sustitución para la industria. A continuación, la doctora Ursula Eizaguirre, investigadora senior de Tecnalia, presentará las alternativas Solgel libres de PFAS desarrolladas para distintas aplicaciones industriales. Y para finalizar, Raquel Rodríguez Alonso, también investigadora senior de Tecnalia, nos hablará de una nueva generación de recubrimientos acrílicos biobasados en base acuosa completamente libres de PFAS. Una vez finalizadas las tres ponencias, abriremos un turno de preguntas para resolver dudas o profundizar en cualquiera de los temas tratados. Podéis ir escribiendo vuestras preguntas en el chat durante toda la sesión y las resolveremos al finalizar las presentaciones. Antes de comenzar, os informo también de que este webinar está siendo grabado y tanto el vídeo como las presentaciones estarán disponibles posteriormente en nuestra página web de AIAS. Y ahora sí, pues damos comienzo. Es un placer presentar a nuestra primera ponente, la doctora Ana Isabel Sánchez, Senior Consultant de Ramboll Iberia. Ana es doctora en Química Orgánica por la Universidad de Alcalá y cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito de la regulación de sustancias químicas, tanto en la administración pública como en la empresa privada. Realizó una estancia investigadora en la Facultad de Química de la Universidad de Aarhus, Dinamarca, sobre reacciones asimétricas catalizadas por metales lantánidos. Además, posee un máster de técnico superior en seguridad de salud. Ha desarrollado su actividad en organismos como el Ministerio para la Transición Ecológica
y el Ministerio de Sanidad. Ha sido miembro del Comité de Revisión de Contaminantes Orgánicos Persistentes del Convenio de Estocolmo y actualmente asesora a empresas de toda Europa en el cumplimiento de normativas como REACH, CLP, biocidas y materiales en contacto con alimentos, con una especial dedicación a la regulación de los PFAS y otras sustancias emergentes. Su amplia experiencia la convierte en una de las profesionales de referencia en este ámbito. Ana, tienes la palabra. Muchas gracias, Ángels. Pues en primer lugar, bueno, pues agradeceros la invitación tanto a ellas como a Tecnalia. Es un placer estar aquí hoy con vosotros y bien, después de esta introducción, bueno, pues vamos a pasar a ver la presentación que traemos en el día de hoy. Es una visión actualizada de las tendencias regulatorias sobre PFAS. Vamos a tener el foco en el packaging, los materiales en contacto alimentario y el textil, que son tres de los sectores más impactados actualmente. La presentación tiene 4 partes muy sencillas. La primera será una visión general de la normativa. Luego entraremos en detalle en packaging, materiales en contacto alimentario y textiles. Después veremos las conclusiones y finalmente explicaremos un poco cómo Ramboll puede ayudarles a las empresas y cómo funciona nuestra empresa. En primer lugar, quisiera hablar de la normativa PFAS. Entonces, a nivel europeo ya hay múltiples iniciativas para PFAS, ¿no? Se distribuyen en diferentes reglamentos. Por ejemplo, hablamos del reglamento POPs de contaminantes orgánicos persistentes, por sus siglas en inglés, Persistent Organic Pollutants, el reglamento REACH y luego tenemos normativas de aguas y residuos. También existe normativa para alimentos y materiales. Señalar en este caso que hay diferencias entre los diferentes países europeos porque hay algunos que están más adelantados y, por ejemplo, en lo que concierne a suelos y remediación de suelos, pues hay países que tienen más normativa, otros límites diferentes para PFAS y realmente están trabajando mucho más en este ámbito. Señalar también que se están produciendo ya litigios y, por tanto, hay una alta presión para las empresas, ya que estos litigios se basan principalmente en la contaminación ambiental y obligan, de alguna forma, a realizar labores de remediación de suelos y, bueno, pues en algunos casos estos también son costosos. Respecto a la normativa, bueno, este cuadro es bastante amplio. Simplemente no es necesario conocerla, simplemente he querido reflejar aquí, bueno, pues como veis en esta tabla, el tema que aplica, producción, uso, residuos, los PFAS con los que están regulados dentro de esta normativa. En este caso hablamos de PFOS, que es el sulfonato de perfluoroctano, PFOA, el ácido perfluoroctano sulfónico. Luego, por ejemplo, hablamos de los PFCA de cadenas de C9 a C14, es decir, que son ácidos perfluorocarboxílicos con 9 o 14 carbonos. Luego también hablamos, por ejemplo, del PFHXS, que son los sulfonatos de perfluorohexano. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, pues que hay regulación, que los límites son extremadamente bajos, en el orden de miligramos kilogramo o microgramos kilogramo, y la tendencia al final es que los PFAS son persistentes y hay que eliminarlos. Por ello se introducen estos límites tan bajos, tanto en residuos como en producción, uso, etcétera. Aquí añadimos más legislación. En esta ya podéis ver el reglamento de la Unión Europea 2024-2462 que incorpora el ácido perfluorohexanoico, el PFHXA. Y entonces veis que ya existen límites muy bajos, pues por ejemplo para textiles, cueros, prendas de vestir.
Mencionar que las espumas contra incendio tienen una normativa específica, puesto que también contienen PFAS, y al final que toda la normativa va enfocada a un control químico de lo que denominamos extremadamente fino, es decir, en cantidades muy pequeñas. La legislación en agua nos muestra para aguas superficiales que tenemos valores bajos, en este caso solo para el sulfonato de perfluoroctano, el PFOS, y en aguas de consumo tenemos PFAS total reguladas a 0,50 microgramos litro y la suma de PFAS a 0,10 microgramos litro. Ahora vamos a ver específicamente la regulación que tiene que ver con el packaging y el contacto con alimentos y textil. En este caso, anteriormente, había unos límites de 0,1 miligramo kilogramo, ¿vale? Y de tal forma que se quedaba la puerta abierta a que los países establecieran prohibiciones más estrictas. Pero a raíz de la implementación del Reglamento de la Unión Europea, el 2025/40, que se conoce como PPWR, que es el Reglamento de Envases y Residuos de Envases, pues en este reglamento se han incorporado las PFAS. De manera que a partir del 12 de agosto de este año, del 2026, los límites son mucho menores. No se pueden comercializar envases que superen 25 ppb, es decir, 25 microgramos kilogramo, 250 ppb para la suma de PFAS no poliméricos o bien 50 ppm de flúor total, es decir, 50 miligramos kilogramo. De tal manera que los límites han bajado mucho. Al final, los envases y los residuos de envases no deberían contener nada de PFAS porque estos se consideran trazas o un uso no intencionado de estas PFAS. Aclarar aquí que el MITECO publicó recientemente, en mayo del 2026, que tanto el reglamento como el Real Decreto que ya existía, el 1055/2022, están vigentes. Sin embargo, siempre prevalece el reglamento europeo. De tal manera que no podemos decir que estamos cumpliendo el Real Decreto si de esta forma incumplimos el reglamento. La normativa europea prevalece y de esta manera, bueno, pues las empresas tienen que alinearse y se eliminan posibles vacíos regulatorios que pudieran existir. Respecto al contacto con alimentos, bueno, aquí he puesto una tabla de múltiples normativas que afectan al contacto con alimentos, tanto el reglamento REACH como el reglamento de contaminantes orgánicos persistentes, de tal manera que hay también normativas de evaluación de riesgos y de control de la migración, ¿no? Señalar en este caso que también aquí aplica con los mismos límites el reglamento 2025/40, el PPWR. Como veis, los plásticos en contacto con alimentos están ampliamente legislados. También me ha parecido interesante poneros al final la opinión de la EFSA sobre el TWI, que es el Tolerable Weekly Intake, es decir, el consumo semanal tolerable, que también está definido ya para PFAS en 4,4 nanogramos por kilogramo de peso corporal por semana. Para PFAS, en este caso PFOS, PFOA, el ácido perfluoro nonanoico y el sulfonato de perfluoroxano. Bien, respecto a la normativa de textiles, pues antiguamente también habría un límite de 0,1 miligramo kilogramo. Este límite afectaba a prendas de vestir, textiles para el hogar, accesorios, calzados, etc. Pero hoy en día existen límites un poquito más estrictos. Es importante saber, bueno, pues que existe una restricción general y por tanto hay que hacer una verificación analítica y saber que las excepciones a estos controles o a estas cantidades son limitadas. Si nos fijamos en este último reglamento que ya hemos mencionado anteriormente, el reglamento de la Unión Europea 2024/2462, pues tenemos como dos bloques.
El primer bloque, que correspondería a textiles en ropa y accesorios, nos da una fecha límite del 10 de octubre de 2026 para cumplir con los límites que tenemos aquí abajo, los límites máximos. Es decir, que, por ejemplo, el ácido perfluorohexanoico y sus sales tienen que encontrarse en cantidades iguales o menores a 25 ppb. Y para sustancias relacionadas con el ácido PFHXA, menores a 1000 ppb. Estos niveles al final corresponden a trazas, es decir, a sustancias no intencionadas. En este caso, bueno, hemos hablado de esta fecha límite del 10 de octubre, pero el año que viene se incorporan otros textiles. Los que entrarían para cumplir estos límites el 10 de octubre de 2027 serían los textiles para el hogar, cortinas, tapicería, otros artículos general y, bueno, como vemos, es un cumplimiento un poco más amplio. ¿Y qué nos trae la futura restricción universal de PFAS? Bien, la restricción de PFAS está en proceso. Actualmente se han desarrollado ya varias etapas, ¿no? Desde una primera fase de comentarios, donde las empresas proporcionaron más de 5.000, a una segunda fase de comentarios en la evaluación o el análisis socioeconómico, que han sido más de 3.000 comentarios. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cómo se verán afectados? Bueno, pues para el packaging, bueno, se prevé una prohibición general con un periodo de transición aproximado de 18 meses. Y los niveles que serán tolerados serán los que hemos estado hablando, 25 ppb, máximo 50 ppm. O sea que es una práctica eliminación total en packaging. En contacto con alimentos, bueno, pues hay una prohibición general que puede estar hasta 5 años, pero solo en las aplicaciones donde no hay alternativas. Y para textiles, que es prioritario, pues habrá una prohibición, exceptuando aquellos usos que sean textiles técnicos, que tendrán una derogación de 5 a 12 años. Por ejemplo, en equipamientos de seguridad, antiincendios, etcétera. En realidad, aquí lo que ha habido es un cambio de paradigma, de tal manera que la restricción de PFAS no regula sustancia a sustancia, sino que ya regula todas las PFAS como una familia. Otros sectores que vamos a mencionar en la restricción, pues por ejemplo, de eliminación rápida serían cosmética, productos de consumo o recubrimientos de papel, es decir, que hay alternativas ya y la prohibición se realizará de 18 meses a 2 años. Transición media, aproximadamente de 5 a 12 años, pues para electrónica, energía, bueno, el sector de la energía, automoción y transporte, porque hay alternativas, pero estas son más limitadas y cuesta un poco más desarrollarlas. Y bueno, finalmente decir aquellas que pueden ser un uso esencial y que no hay por el momento alternativas viables y por tanto es una derogación que no se sabe por cuánto tiempo durará, pues en la industria química, aplicaciones médicas, protección contra incendio y, como hemos visto, los textiles técnicos que se utilizan en aeroespacial, militar, filtración, incluso industrial, etcétera. Bien, vamos a pasar a ver las conclusiones. Bueno, como conclusiones tenemos 3. La tendencia regulatoria es una restricción casi total de PFAS en todos los ámbitos, con niveles extremadamente bajos del orden de ppb. Así que en la práctica los PFAS desaparecerán en muchos sectores. En packaging, materiales en contacto con alimentos y textil son de los sectores más impactados y por tanto su reemplazo será mucho más rápido. Y finalmente decir que las empresas deberían de anticiparse, pues buscando PFAS, sustituyéndolos por alternativas seguras, hacer el control analítico y la trazabilidad de sus productos o procesos, en este caso incluyendo NIAS, que es lo que se conoce como Not Intentionally Add Substances, es decir, lo que hemos hablado de trazas o sustancias no intencionadas, adicionadas no intencionadas, y finalmente buscar una adaptación regulatoria continua. ¿Y cómo el Ramboll puede ayudarle? Bien, pues voy a dar una pequeña descripción de lo que es Ramboll.
Ramboll es una consultoría, es una fundación que funciona a nivel internacional. Se creó en 1945 en Dinamarca y actualmente somos más de 18.500 expertos, bueno, pues ubicados en diversas oficinas y países. El departamento al que yo pertenezco está ubicado en Ramboll, Iberia, con oficinas en Madrid y Barcelona, y se llama Health Sciences, Ciencias de la Salud. Sin embargo, en Ramboll también disponemos de otros departamentos, como sería investigación y remediación de sitios contaminados, cumplimiento, estrategia y transacciones, etc. Además, tenemos una división nueva, que es la división de energía, y de estas pues destacamos energía eólica y energías alternativas. Bien, aquí simplemente decir que combinamos el conocimiento científico con un enfoque práctico para proporcionar soluciones sostenibles y nos centramos básicamente en la confianza, independencia, soluciones sostenibles y experiencia, y tenemos una gran experiencia, una experiencia global. Es decir, que si alguien necesita diferente soporte en diferentes países, pues tenemos la posibilidad de proporcionarlo de una forma relativamente fácil. Bueno, podemos apoyar en la evaluación técnica, en el análisis químico, en la evaluación de resultados y desarrollar una estrategia regulatoria y planes de acción. Y con esto, muchas gracias y quedo a vuestra disposición para la parte de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por una presentación tan clara e interesante. Has puesto de manifiesto el importante momento de transformación que está viviendo la industria y el papel que tendrá la innovación para adaptarse a los nuevos requisitos regulatorios. Continuamos ahora con la parte más tecnológica del webinar. Es un placer dar la bienvenida a la siguiente ponente, la doctora Ursúa Izaguirre, investigadora senior de Tecnalia. Ursúa es doctora en Ingeniería de Materiales y Procesos Sostenibles por la Universidad del País Vasco y cuenta con una trayectoria de más de 20 años especializada en tratamientos superficiales por vía húmeda. Desde 2005 desarrolla su carrera en Tecnalia Research and Innovation, donde actualmente es investigadora senior en la plataforma de ingeniería de superficies. Es experta en el desarrollo de recubrimientos avanzados y técnicas de caracterización de materiales, con una destacada actividad en la dirección de proyectos de innovación desarrollados para la industria. En esta sesión compartirá con nosotros las alternativas Sol-Gel libres de PFAS y el potencial que ofrecen para responder a las nuevas necesidades del mercado. Ursúa, cuando quieras. Buenos días a todos. Muchas gracias, Ángeles, por la introducción. Y bueno, pues vamos al grano con ella. En esta charla trataré sobre las alternativas Sol-Gel libres de PFAS desarrolladas en Tecnalia. Bueno, el contexto ha estado ya explicado. Los PFAS se encuentran en innumerables productos de uso diario y también productos industriales. Me gustaría detenerme un poco en lo que es la molécula, ¿no?, de los PFAS con este enlace carbono-flúor que deriva en problemas, pero a nivel técnico pues es un enlace muy fuerte, el más fuerte a nivel de química orgánica. Esto que hace que estas moléculas y recubrimientos sean muy resistentes al calor, a la temperatura, al roce, y luego la pantalla electrónica del flúor, bueno, pues sabemos que hace que estas moléculas repelan a muchas sustancias, no solo al agua. Entonces, a nivel técnico vamos a decir la sustancia a reemplazar, pues es muy técnica y muy buena, ¿no?, en su función. Los PFAS se utilizan en muchos recubrimientos donde se buscan la propiedad de antiadherencia, bajos coeficientes de fricción, propiedades también de barrera o anticorrosión y altas resistencias térmicas y químicas. Pues como hemos dicho, se utilizan en innumerables sectores industriales y, por poner unos ejemplos, pues muchísimo en el sector del
menaje y la alimentación para desadherir alimentos y otras sustancias, también mucho en máquinas de procesado de alimentos. Y no solo eso, a nivel industrial se usan mucho también lo que es en moldes, matricería, válvulas, tornillería, en todas aquellas aplicaciones donde han de pasar pues, masas de sustancias sin adherirse y luego con el resto de propiedades técnicas que hemos comentado. No solo se utilizan este tipo de pinturas tipo teflón, sino también los PFAS ven su uso en sustratos más flexibles, sobre textiles, alfombras, en packaging, tanto rígido como flexible. Es verdad que los PFAS pues, están por todos, se encuentran por todos los lados, vamos a decir. Centrémonos ahora en las soluciones desarrolladas por Tecnalia, que han enfocado en la tecnología Sol-Gel, y lo que hemos realizado ha sido desarrollar recubrimientos híbridos con fracciones tanto orgánicas como inorgánicas mediante tecnología Sol-Gel. Estos recubrimientos de naturaleza híbrida, pues la fase inorgánica nos garantiza la adherencia al metal y unas buenas propiedades de dureza, de rigidez y de barrera frente a sustancias. Y luego la parte más orgánica del recubrimiento pues nos da flexibilidad y nos da también la matriz para integrar otros grupos funcionales de interés. Lo que hemos visto en estos años de trabajo es que la ventaja competitiva con estos recubrimientos es fundamentalmente en la durabilidad, porque los enlaces químicos, tanto con el sustrato como del propio recubrimiento, pues son muy, muy fuertes. Hemos tenido 2 proyectos europeos de reciente finalización, europeos, ProPlanet y Tornado, donde hemos podido trabajar ampliamente en estos desarrollos y hemos trabajado en 2 vías principales con la tecnología Sol-Gel. Por una parte, en el desarrollo de recubrimientos técnicos multicapa o al menos bicapa. Son recubrimientos híbridos Sol-Gel, pero que van aditivados con pigmentos, cargas, resinas y otros aditivos para emular un poco los recubrimientos base PTFE. Con esto quiero decir que se trata de recubrimientos Sol-Gel, pero ya con unos micrajes de, entre 20 y 40 micras, emulando, por ejemplo, al PTFE en superficies como son típicamente sartenes o menaje de cocina. También hemos trabajado en recubrimientos Sol-Gel híbridos, pero de capa delgada. En este caso, por ejemplo, es una adición de pigmentos u otras cargas gruesas para crear recubrimientos transparentes y omnifóbicos. En este caso se ha trabajado más sobre sustratos de vidrio, lo dicho, trabajando en la omnicidad y en la antirreflectancia. Ahora iré explicando ambas vertientes. Aquí un repaso de cómo se sintetizan los recubrimientos híbridos Sol-Gel. Hay una parte primera de síntesis del sol, basada generalmente en rutas clásicas de hidrólisis condensación de alcohóxidos metálicos, junto con la fracción orgánica que os he comentado antes. Y esta es una técnica muy versátil para obtener recubrimientos cerámico-orgánicos a partir de soles a temperatura ambiente y con la ventaja de añadir funcionalidades varias al sol, ¿no? Que luego verán su función una vez el recubrimiento se interice. Los soles se aplican originariamente por la técnica de inmersión y extracción a velocidad controlada para controlar el espesor del recubrimiento, pero es verdad que en producto ya más industrial, donde las formas son más complejas, estamos transicionando a la aplicación por sprayado.
que bueno, se adecua bien también a la técnica. También para otro tipo de sustratos se puede aplicar por rodillo, etc. Y luego las capas necesitan un sinterizado que tradicionalmente se hace por un curado térmico. Generalmente manejamos temperaturas de entre 150 a 180 grados en tiempos, pues como referencia, de entre 20 minutos, 2 horas. Pero modificando las formulaciones también es posible el curado, por ejemplo, con luz ultravioleta o, por ejemplo, pulsos de láser o, bueno, calefacción infrarroja, etcétera. Luego, lo que es los principios o la estrategia para conseguir la antiadherencia, en nuestro caso, seguimos la estrategia de reducir la energía libre de superficie mediante modificación química de los precursores utilizados, ¿no? Aquí veis un alcoxido de silicio con una molécula, con una ramificación PFAS. En este caso sustituiríamos pues, por otras químicas sin que lleven estos enlaces carbono-flúor. Vale, pasando a los recubrimientos técnicos Sol-Gel, pues con una arquitectura típicamente bicapa. Aquí en el proyecto Tornado con la empresa Luflon hemos trabajado en recubrimientos para sartenes. Hemos diseñado una arquitectura con una base y top coat de Sol-Gel. Ambas fases se diferencian en que el top coat es la capa que nos da la antiadherencia y el cumplimiento con el contacto con alimentos. Es donde insertamos las moléculas libres de PFAS principalmente. Y luego la base lleva lo que es el pigmento, más cargas y resinas para, bueno, para ayudar frente al desgaste y a la propiedad anticorrosión. La hechura se asemeja un poco a los recubrimientos PTFE, pero claro, sin utilizarlo y siempre en base a esta química Sol-Gel híbrida orgánico-cerámica que os he comentado. Los requerimientos tiene que tener buena adherencia al metal, ángulos de contacto del agua por encima de 95 grados, del hexadecano por encima de 30 y energía libre superficial menos de 30 mililitros por metro. Y luego ya se hacen ensayos más específicos de durabilidad en lo que es el propio producto, ¿no? En este caso sobre sartenes. Aquí veis una micrografía pues, de un recubrimiento, bueno, se testean muchas variantes, pero pues un recubrimiento base donde veis la base con, aquí lleva un pigmento metálico más la pasta negra para obtener la coloración negra y luego veis por encima el top coat. Es un ejemplo, no todas las arquitecturas son idénticas, pero bueno, para tener una referencia. Aquí esto es para ilustrar un poco bueno, pues, el desarrollo con distintas modalidades de capas base y top coat. Bueno, hacemos medición de espesores, ensayos de adherencia antes y después de tratamientos térmicos a alta temperatura. Se va testeando también cómo fluye o cómo desliza la gota de agua sobre las sartenes. Las mejores versiones de recubrimiento se aplican mediante sprayado y luego vamos chequeando el ángulo de contacto, agua en color azul, hexadecano en naranja, antes y después del tratamiento térmico, eso lo veis en el color más oscuro y más claro. Y bueno, en general estamos en el orden de los 100 grados para el water contact angle y bueno, en el orden de los 30 para el hexadecano. Bueno, esto es más que nada para, bueno, para ilustrar el modo de trabajo y los avances realizados. Luego se hacen ensayos más específicos ya de seguir midiendo el ángulo de contacto, pero tras envejecimiento, por ejemplo, con limpieza con estropajo y jabón, con buenos resultados tras la limpieza, manteniendo pues los ángulos de contacto y la energía libre de superficie por debajo de los 30 milínewton-metro. Y aquí vemos, por ejemplo, pues que el PFAS tiende a rayar, mientras que el Sol-Gel es más resistente en ese sentido. Y se hacen ensayos más específicos en Aluflon
Pues este, por ejemplo, es un ensayo, bueno, muy fuerte, diría, ya que se hace una abrasión con bolas de acero y una pasta, perdón. Aquí, de derecha a izquierda, aumenta el tiempo de ensayo hasta los 45 minutos y, bueno, Aluflón lo que requiere es que en el tercer cuadrante, a los 30 minutos, quede todavía recubrimiento en la sartén. Y, bueno, pues son requerimientos que poco a poco vamos cumpliendo. Bueno, el PFAS va muy bien, ¿por qué negarlo? Pero, bueno, las alternativas ya se van acercando a ese comportamiento. Es muy típico también el ensayo de la leche quemada, donde, bueno, se quema leche en la sartén, se frota suavemente con agua y no ha de adherirse. Veis que los sol-geles se acercan al comportamiento de recubrimientos teflonados. Muy típico también el ensayo del huevo. Está todo normalizado, cómo proceder a cocer el huevo. Se obtienen graduaciones de 3/5 tanto para PFAS como para sol-gel. Esto significa que se queda parcialmente adherido el huevo, pero es válido, y luego el ensayo se detiene cuando hay dos resultados consecutivos de grado 1 que es completamente adherido el huevo. Entonces, el sol-gel, bueno, por ejemplo, en esta campaña aguanta 197 huevos y el teflón, bueno, pues son 250, pero bueno, es para ilustrar el progreso. Y luego esta tabla también, bueno, pues para ver un poco el compromiso de propiedades, ¿no? Bueno, al final del proyecto la campaña de ensayos es ya, bueno, muy completa, vamos a decir, y hay ya versiones de recubrimiento que van cumpliendo con todo, ¿no? Como es el caso de estos dos recubrimientos. Luego, cambiando un poco de aplicación, aquí hemos estudiado en el proyecto ProPlanet con RIPAC el teflonado o la alternativa al teflonado de placas termoselladoras que se utilizan para sellar film en bandejas de procesado de alimentos. Aquí se ha diseñado una arquitectura de recubrimiento muy similar a la anterior, donde también, pues, la base se refuerza con más pigmento y cargas para ayudar a la resistencia al desgaste, y la antiadherencia va más en el top coat. Los requerimientos son similares a las sartenes en realidad, luego cambian un poco cómo se mide la durabilidad en funcionamiento. Aquí pongo una arquitectura típica del recubrimiento y bueno, pues igualmente se testean espesores, adherencias. Aquí se ha hecho mucha labor en aprender a sprayar el recubrimiento, pasando del dipping tradicional al sprayado, con resultados buenos con aplicación con esta técnica, y se ha estudiado también lo que es la resistencia a detergentes de limpieza utilizados en las máquinas, ácidos y alcalinos, con buen resultado. Y bueno, siempre se mide el ángulo de contacto y la energía libre de superficie, bueno, con buen resultado igualmente, tras y después de tratamientos térmicos y ciclos de limpieza. Y luego se ha completado la campaña también con tests realizados en máquina. Aquí no se ve, pero las placas van ya recubiertas con el recubrimiento sol-gel y, bueno, las máquinas se ponen en funcionamiento para aplicar el film de embalaje mediante termosellado. Y, bueno, pues se observan si ha desgastado el recubrimiento en la placa, cómo adhiere el film, etcétera. Y, bueno, los resultados han sido buenos, bueno, pues tras sellar pues una batería de bandejas. Luego una pincelada, aquí cambiamos de tercio para recubrimiento sol-gel, ya no tipo pintura, sino más delgados y transparentes. Aún así son recubrimientos híbridos orgánico-cerámicos. Esto tiene aplicación
por ejemplo, en el proyecto ProPlanet junto con NSG se han testeado para vidrio de automoción y mamparas de ducha. Aquí es importante que el ángulo de contacto con el agua sea alto, 95-100 grados, y se ven las propiedades ópticas, la transmitancia ha de mantenerse alta y la durabilidad sin pérdida de propiedades tras ciclos de limpieza. Entonces, la adherencia se observa al ser una capa delgada mediante tests de Scratch, con buenos resultados para ciertas formulaciones. Igualmente se siguen los ángulos de contacto tras ensayos de abrasión de limpieza de los vidrios, con buen resultado, y igualmente hay que mirar la transmitancia tras los ciclos de limpieza. Igualmente con buen resultado. Y luego, para que se vea más visualmente, en el vídeo veis cómo actúan estas capas, ¿no? O cómo se traduce ese ángulo de contacto alto medido para el agua, por ejemplo, en deslizamiento, pues implica que las gotas de agua escurran perfectamente sobre las superficies de vidrio sin perder valores de transmitancia o las propiedades ópticas en este caso. Y bueno, pasando ya a las conclusiones, para los recubrimientos técnicos Sol-Gel multicapa, pues se han diseñado recubrimientos híbridos libres de PFAS con formulaciones optimizadas para la antiadherencia y para otras propiedades que se le exigen al teflón. Altas durabilidades en los ensayos realizados para las aplicaciones estudiadas, fórmulas aplicables por sprayado y vemos factible la viabilidad industrial y tenemos estudios en marcha para ver un poco la estabilidad de los soles, porque aquí sí es importante recalcar que estos soles están diseñados para ser monocomponentes, o sea, quiero decir, no son formulaciones 2K donde hay un catalizador que catalice el sol-gel, ¿no? Sino que en principio se trata de un único sol que luego curará con temperatura. Y luego, pues lo dicho, pues son formulaciones adaptables y escalables a otras aplicaciones y sectores. Nos hemos centrado en este caso en sartenes y placas de termosellado, pero tendría igualmente aplicación en lo que es moldes y bandejas de alimentación, valvulería industrial, tornillería, matricería, etc. Y para las capas delgadas que hemos testeado sobre vidrio, las conclusiones son muy similares a las anteriores para este tipo de capas. Y lo mismo, pues nos gustaría escalarlas a otras aplicaciones donde se requiera la capa delgada, o sea, vidrio de construcción, también el metal con el recubrimiento transparente funciona muy bien. Y este tipo de recubrimiento delgado lo estamos testeando ya también sobre fibras textiles, mallas metálicas, etcétera. Y nada, con esto termino, con los agradecimientos a los 2 proyectos europeos que nos han permitido avanzar en estos desarrollos, ProPlanet y Tornado, y al equipo de Ingeniería de Superficies de Tecnalia, donde pues más de un grupo de 12 personas estamos pues trabajando exclusivamente en ingeniería de superficies. Y agradecer también a IAS y a Ramboll y a todos los compañeros de webinar por el evento. Es que ricasco, muchas gracias. Muchas gracias, Usoa, por compartir con nosotros estos avances y por mostrarnos el enorme potencial de estas tecnologías para impulsar la industria más sostenible. Y llegamos a la tercera y última ponencia de la jornada. Tenemos el placer de presentar a la doctora Raquel Rodríguez, investigadora senior de Tecnalia. Raquel es licenciada en Química por la Universidad del País Vasco y doctora en el ámbito de los polímeros funcionales.
Actualmente desarrolla su actividad en el Departamento de Polímeros Sostenibles y Funcionales de Tecnalia, donde trabaja en el desarrollo de polímeros de origen biológico para recubrimientos y adhesivos, así como en nuevas soluciones para una industria más sostenible. Ha participado en numerosos proyectos de investigación nacionales y europeos. Es autora de diversas publicaciones científicas y patentes y actualmente coordina el proyecto europeo Tornado, centrado en el desarrollo de nuevos recubrimientos repelentes al agua y al aceite libres de PFAS. En su intervención nos presentará una nueva generación de recubrimientos acrílicos biobasados en base acuosa, una de las líneas de investigación con mayor proyección para sustituir los PFAS en aplicaciones funcionales. Raquel, tienes la palabra. Muchas gracias por la introducción y, como estaba comentando, esta es la última presentación y voy a presentar una alternativa desarrollada en Tecnalia en torno a los recubrimientos libres de PFAS basadas en sistemas acrílicos biobasados base agua. Bueno, como hemos visto anteriormente en la presentación de USOA, tanto las ventajas como las desventajas de los recubrimientos basados en PFAS se centran en el enlace carbono-flúor, que es uno de los enlaces más fuertes en la química orgánica. Este enlace hace que los recubrimientos basados en PFAS tengan ventajas como la resistencia térmica, resistencia a la suciedad, repelencia a agua y aceite, propiedades antiadherentes y reducción de coeficientes de fricción, pero también unas desventajas que son la persistencia de estas sustancias que se denominan forever chemicals en el ambiente, en el medio ambiente, y que eso hace que puedan bioacumularse en el sistema humano y, por lo tanto, de ahí toda la nueva legislación que está presente y que se pretende aprobar en un futuro cercano. Bueno, centrándonos ya más en el tema de esta presentación, que son los recubrimientos base agua, en cuanto a los recubrimientos base agua con PFAS, son sistemas que los podemos encontrar en multitud de sectores industriales muy diversos, como en el sector textil, en los acabados resistentes a manchas, agua y aceite de las telas, en el sector automoción, en recubrimientos protectores y decorativos en piezas de interior y de exterior, en fabricantes, en pinturas para el sector arquitectónico e industrial, en los envases alimentarios y bebidas, ya que estos presentan necesidades de resistencia a grasa, humedad y mejoran también los recubrimientos basados en PFAS, la barrera, en sustratos, papel, cartón y plástico. Por otro lado, nos movemos al sector de los dispositivos médicos, en los que los recubrimientos se centran en la mejora de la resistencia a fluidos y durabilidad de esterilización. En construcción, en pinturas, selladores y recubrimientos para la protección contra la humedad, la suciedad y el desgaste. En aeroespacial y defensa, en recubrimientos ligeros y resistentes a la corrosión, a sustancias químicas y condiciones extremas. Y finalmente, otro de los sectores que se ve afectado por el uso de recubrimientos base agua con PFAS es el sector de los semiconductores y electrónica, en los que aportan protección contra humedad, polvo y contaminantes. Bueno, pues como vemos, los recubrimientos base agua con PFAS son utilizados en un amplio número de sectores industriales y, debido a la normativa que está presente y a la que va a venir en un futuro cercano, necesitamos unas alternativas. Y dentro de estas alternativas, desde Tecnalia, hemos desarrollado sistemas acrílicos biobasados base agua, en los que nos hemos centrado en aportar repelencia al agua y al aceite, una repelencia dual sin presencia de PFAS. Y para alcanzar este objetivo nos hemos centrado en la sostenibilidad, hemos sustituido biomonómeros procedentes de recursos fósiles por biomonómeros procedentes de aceites vegetales, nos hemos basado en un proceso de polimerización respetuoso con el medio ambiente, como es la polimerización en emulsión. Hemos dado la funcionalidad
de repelencia dual aceite y agua, evitando el uso de compuestos tóxicos. Y finalmente, en nuestro objetivo también estaba el hecho de desarrollar una nueva alternativa que fuera escalable a nivel industrial. Un recubrimiento base agua para los distintos sectores que he mencionado anteriormente, con PFAS o sin PFAS, se basa en una selección de unos monómeros, materias primas, que mediante un proceso de polimerización nos permite obtener unas partículas poliméricas dispersas en agua, que dependiendo al sector al que va dirigido se va a formular, es decir, se van a añadir unos aditivos codisolventes y pigmentos diferentes, se ajustará el pH de este sistema y nos dará nuestro producto final, que una vez aplicado en el sustrato necesario, ya sea papel, metal, textil, vidrio, madera, pues evaporará el agua y tendremos formado nuestro film polimérico, que será el que nos dé las funcionalidades requeridas dependiendo de la aplicación. Pues nuestro trabajo para el desarrollo de esta nueva alternativa a los recubrimientos base agua con PFAS es centrarnos en la síntesis de nuevos copolímeros acrílicos. Y la estrategia que hemos seguido ha sido la de sustituir en un sistema convencional acrílico, que se basa en un metacrilato de metilo, acrilato de butilo y un ácido acrílico, los monómeros de origen fósil por biomonómeros, monómeros y biomonómeros funcionalizados y biosurfactantes. Y siguiendo estas estrategias que nos permiten modificar la energía superficial y también la arquitectura de la superficie de nuestros polímeros, hemos obtenido las propiedades que estábamos buscando, tanto de repelencia al agua como al aceite. Como hemos pasado del uso de monómeros procedentes de recursos fósiles a monómeros procedentes de aceites vegetales, una de las problemáticas que nos hemos encontrado al principio de este desarrollo es que estos biomonómeros procedentes de origen vegetal tienen una gran hidrofobicidad, lo que les hace difícilmente polimerizables mediante polimerización en emulsión, ya que durante este proceso pues, hay una etapa que este tipo de sistemas nos producen unos problemas de transferencia de masa y no se podrían polimerizar por un proceso convencional, por lo que inicialmente durante nuestros estudios empezamos a trabajar en un proceso que se denomina minimulsión, polimerización en minimulsión, que sí permite el uso de estos biomonómeros, monómeros funcionales y demás que he mencionado anteriormente. Una vez que comprobamos que el resultado de este sistema nos permitía obtener polímeros que presentaban tanto oleofobicidad como hidrofobicidad, nuestro segundo gran reto fue poder trasladar el uso de estos biomonómeros a un proceso escalable como es la polimerización en emulsión. Y hemos desarrollado un protocolo mediante polimerización en emulsiones semicontinuo que nos permite adaptar el proceso a un escalado industrial, y estamos pendientes de aprobación de 2 patentes, tanto una de proceso como una de producto. El hecho de sustituir estos monómeros convencionales por los biomonómeros nos ha permitido demostrar que tenemos que demostrar que las cinéticas de las polimerizaciones son completas. Inicialmente seguimos un protocolo habitual, que es las medidas de conversión por calorimetría, pero a pesar de que vimos que las conversiones eran altas, tuvimos que pensar en un segundo protocolo de demostración de conversión completa, ya que los biomonómeros procedentes de la biomasa son materia prima que no es volátil como los monómeros procedentes de los recursos fósiles. Esta segunda comprobación de la conversión la llevamos a cabo mediante técnicas de RMN. Aquí simplemente un ejemplo en el que se muestra que un monómero
que los monómeros, biomonómeros tienen un doble enlace y una vez polimerizado, vemos que este copolimerizado con el resto de los componentes, vemos que este doble enlace desaparece, lo que nos permite decir que nuestros copolímeros realmente están polimerizados y en ausencia de monómeros residuales. Por otra parte, también el hecho de utilizar distintos monómeros, sustituir distintos monómeros de origen fósil, distintas concentraciones, nos permite diseñar polímeros con un amplio rango de TGs, y esto es bastante importante porque dependiendo del sector industrial que necesite el polímero, la TG del polímero va a tener que ser diferente. Y lo que hemos hecho ha sido estos desarrollos, validarlos en dos sectores distintos. El sector textil, ya que en este sector se utilizan los PFAS y es uno de los sectores que está siendo evaluado. Nos podemos encontrar PFAS, recubrimientos basados en PFAS, en textiles técnicos, productos para el hogar, ropa deportiva, en el sector tejidos del sector sanitario, ropa de trabajo, trajes de extinción de incendios, en ropa de deportes de invierno, y también en el sector del packaging alimentario. Concretamente nos hemos centrado en envases de papel principalmente, que en este caso los recubrimientos con PFAS los podemos encontrar en envoltorios de comida rápida, en bolsa de palomitas para microondas, en recipientes de cartón para llevar, en bolsas de comida para mascotas. Y los desarrollos que hemos llevado a cabo jugando con los distintos parámetros mencionados, pues en el sector del packaging lo hemos aplicado en papel a nivel laboratorio mediante un Dr. Blade. Los sistemas también han sido diseñados para poder ser aplicados a escala piloto y a escala industrial mediante rotograbado. Y lo que hemos visto que es que dependiendo, claro, de las composiciones de nuestros sistemas, pues somos capaces de obtener hidrofobicidades superiores a 90, y en cuanto a ángulos de contacto de disolventes polares, pues superiores a 60. En el caso de los textiles, los hemos aplicado a nivel de laboratorio mediante deep coating, y en este caso pues también hemos hecho una comparativa y viendo que con los mismos sistemas de partida, nuestros mismos polímeros, dependiendo del tipo de sustrato al que apliquemos los sistemas, pues vemos que los valores de ángulo de contacto se ven afectados por la naturaleza y por la rugosidad de nuestros sustratos. No es lo mismo aplicar en un papel que en un textil que ya tiene una rugosidad. Para validar estos sistemas, no solamente hemos estudiado los valores de ángulo de contacto a escala micro, sino también hemos hecho una valoración más a escala macroscópica. En este caso, lo que se realizó fue la adición de diferentes gotas de distintos líquidos, como en este caso podemos ver un agua coloreada con un tinte azul y un aceite de oliva, y en este caso podemos ver que se recubrieron distintos tejidos, como son la poliamida, un poliéster y un algodón, y se aplicaron tanto el agua coloreada como el aceite de oliva, y se vio que no había una absorción de ambos en los tejidos recubiertos. Para comprobar que no se veía afectada la morfología del textil, se analizó la morfología mediante microscopía electrónica de barrido y se vio que se mantenían las estructuras iniciales de los tejidos y, como he comentado, se consiguió que los desarrollos llevados a cabo aportaran tanto repelencia al agua como al aceite.
Y también hemos comprobado que estos tejidos recubiertos presentan repelencia a otro tipo de disolventes como el hexadecano. En este vídeo podéis observar el comportamiento de 3 tejidos diferentes. En el primero está sin recubrir, el segundo recubierto con un sistema acrílico de referencia y el tercero recubierto con uno de nuestros sistemas biobasados. Y como podéis ver, tras la aplicación de un agua coloreada, en el tejido sin recubrir y en el tejido recubierto con el sistema de referencia se ha absorbido el agua coloreada, mientras que en el último caso, en el tejido recubierto con el sistema biobasado, no hay absorción. Por otro lado, en el sector packaging, como he comentado, hemos aplicado nuestros recubrimientos en distintos papeles, con distintos gramajes, y en este caso hemos comprobado la repelencia a agua, a aceite, a mayonesa y a ketchup. Aquí podéis ver que hay sistemas en los que tanto el aceite como la mayonesa a las 24 horas han sido absorbidas por el papel, mientras que en los sistemas optimizados ni la mayonesa, ni el ketchup, ni el agua son absorbidas por el papel. Y en este caso, dicha absorción ha sido evaluada al menos durante un mes. Por lo tanto, estos sistemas acrílicos nos permiten desarrollar, aportar repelencia al agua, al aceite, al ketchup y a la mayonesa en sustratos papel. También hemos estudiado la barrera de oxígeno de estos sustratos, no simplemente papel, sino en unos sistemas multicapa, y hemos observado una mejora de la barrera al oxígeno del 10% respecto a un estándar comercial. Y otra propiedad que consideramos también importante para el sector packaging en el papel es la posibilidad de que estos sistemas fueran termosellables. Inicialmente hemos llevado a cabo unos estudios y son unos estudios prometedores. Por lo tanto, como conclusión de este desarrollo que hemos llevado a cabo, podemos decir que es un proceso compatible con los procesos industriales actuales, es fácil de integrar porque hay muchos sectores industriales que actualmente utilizan recubrimientos bajo agua y, como he dicho, hemos desarrollado una ruta de escalado que sigue una química conocida como es la polimerización en emulsión. Por otro lado, hemos desarrollado sistemas que no presentan sustancias tóxicas, que son 100% base agua y que presentan prestaciones como barrera al agua, al aceite, en este caso son sistemas duales, barrera a oxígeno, termosellabilidad, y son aplicables en diferentes tipos de sustratos. Hemos mostrado ejemplos como el papel y el textil, pero también son aplicables en metal, en plástico, en madera, y parece que tienen unas propiedades prometedoras. Muchas gracias por vuestra atención y si tenéis cualquier duda intentaré contestarlas en el turno de preguntas, y si no, aquí tenéis mi correo electrónico para que podáis hacerme cualquier tipo de duda o consulta que tengáis. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel, por tu excelente presentación, y muchas gracias también a las 3 ponentes por compartir con nosotros vuestro conocimiento y vuestra experiencia. Creo que las 3 intervenciones han puesto de manifiesto que la sustitución de los PFAS supone un reto importante para la industria, pero también una oportunidad para avanzar hacia soluciones tecnológicas más seguras, sostenibles e innovadoras. Y ahora abrimos el turno de preguntas. Recordad que podéis formular vuestra pregunta a través del chat. Empezamos con la primera pregunta que realiza Albert Lorenzo.
A ver, buenos días, mi nombre es Albert, responsable de I+D de la empresa Quatresa. A ver, que no veo el resto de... Ahora. Responsable de I+D de la empresa Quatresa, empresa que ofrece recubrimientos técnicos para moldes de panificación y bollería, principalmente basado en fluoropolímeros, pero actualmente realizando la transición a PFAS free y analizando su viabilidad técnica a nivel industrial. Mi pregunta es, dado que esta regulación tiene un alcance principal europeo, ¿cómo cree que afectará a la competitividad de las empresas de la Unión Europea frente a fabricantes de terceros países que no estén sujetos a las mismas restricciones? ¿Existe el riesgo de que las empresas europeas tengamos que competir con productos importados que sigan utilizando PFAS, o la futura regulación contemplará también restricciones para la comercialización e importación de estos productos en el mercado europeo? Bien, pues muchas gracias, Ángels, y muchas gracias, Albert. La verdad es que la pregunta es muy adecuada y pertinente. A ver, tenemos que enfocarnos que la gestión de sustancias químicas, todas las sustancias químicas, están reguladas por el reglamento REACH, de restricción, evaluación, autorización de sustancias químicas, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, decir que uno de los principios en los que se basa el REACH es la protección del mercado económico europeo. Entonces, en este caso, una vez que se han prohibido las PFAS en determinados artículos, ¿vale?, se supone que estos no deberían entrar en el espacio europeo. Es decir, se realizan inspecciones tanto en aduanas como en otras fronteras, ¿no?, que permitirían que otros artículos con contenido en PFAS que no están autorizados para su uso y producción en Europa, pues no entraran. Eso sería lo ideal. La verdad es que, bueno, pues en Europa somos pioneros con este tipo de regulación. Somos los primeros que estamos haciendo una restricción universal de PFAS. Es verdad que existen muchos otros países de fuera de la Unión Europea que no tienen una restricción tan estricta por el momento. Y bueno, al final esto también puede ser una ventaja competitiva para las empresas, puesto que si tú tienes la solución, bueno, pues tu producto va a poder ser comercializado y salir al mercado internacional mejor, porque te has adelantado a esta regulación, aunque en otros países no exista. Y luego, por otra parte, tenemos que tener en cuenta también la visión del consumidor, de tal manera que a la hora de poner en el mercado y cuando tú vas a comprar un producto que sospechas que puede tener PFAS o con otro que no lo tiene, pues puedes tener una elección que sea más de cara a proteger tu salud y el medio ambiente y decantarte por el PFAS free. Entonces, bueno, no sé si con esto he respondido a la pregunta de Albert por el momento. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, yo sí que tenía también alguna duda. Desde vuestra experiencia, ¿cuál creéis que hoy es el principal reto al que se enfrentan las empresas en la sustitución de PFAS? ¿La incertidumbre regulatoria, la disponibilidad de alternativas tecnológicas o la adaptación de los procesos industriales? Bien, no sé, ¿comienzo yo otra vez o...? Bueno, yo voy a ser muy breve. A ver, la incertidumbre regulatoria no es un factor, porque la regulación está y va a llegar ya. Entonces, es verdad que podemos pensar que hay incertidumbre regulatoria por el tema de los diferentes plazos de reemplazo, que hemos dicho que puede haber reemplazos a corto tiempo, de 18 meses a 2 años, o a 5 años, o a 12 años. Vale, esa puede ser tu incertidumbre, pero que las PFAS van a ser prohibidas es un hecho y tarde o temprano llegará. Entonces,
Para mí lo más difícil es encontrar alternativas viables y bueno, en el seminario hemos visto pues todos los ensayos que se deben hacer, todos los esfuerzos, etcétera. Entonces, a nivel industrial creo que ese es el paso que hay que dar y adelantarse, por supuesto, ir a la vanguardia para todas las empresas que den este paso hacia adelante, pues va a ser una ventaja competitiva. Vale, una segunda cuestión, especialmente pensando en las empresas que nos acompañan hoy. ¿Qué recomendaciones daríais a una empresa que todavía no ha iniciado la transición hacia soluciones libres de PFAS? ¿Cuáles deberían ser los primeros pasos? ¿Quién de vosotras quiere contestar? Contesto yo. A ver, yo creo que los primeros pasos serían analizar qué productos de los que realmente tienen PFAS, ver qué prestaciones están aportando esos productos, de las alternativas que hay o que va a haber en un futuro. Las empresas creo que deben de pensar en que igual todas las alternativas que se van a presentar como sustitutos de PFAS igual no tienen las mismas prestaciones que tenían los PFAS, pero que las nuevas alternativas van a cumplir los requisitos necesarios para sus productos. Muy bien. Bueno, pues yo voy a hacer una última pregunta, si la gente no se anima. Mirando al futuro, ¿cómo prevéis que evolucionará este ámbito durante los próximos 5 años? ¿Creéis que las alternativas libres de PFAS acabarán convirtiéndose en el estándar en la mayoría de aplicaciones o todavía habrá sectores donde la transición sea más compleja? Quizás aquí, Ana, nos puedes dar un Sí, poco la verdad de... es que es muy interesante. La pregunta del futuro es clave. A ver, hemos hablado de materiales para consumo cotidiano, digamos, de textiles, material de empaquetado y, por ejemplo, todo lo que tiene que ver, que hemos estado viendo con utensilios de cocina, etcétera. Pero realmente es verdad que hay usos que quizás no son sustituibles. O sea, todo lo que tiene que ver con aplicaciones médicas y biomédicas, donde también se utilizan los PFAS. Por ejemplo, en aparatos médicos, pues para la captación de imágenes nítidas que te van a dar un diagnóstico médico. Bueno, pues ahí puede que tarde un poco más en reemplazarse hasta que no se encuentre algo seguro. Y también en el caso de hoy, en el caso de los textiles técnicos, todo lo que tiene que ver con protección frente al fuego para bomberos, protección civil, bueno, policías, etcétera, todavía hay materiales que yo creo que son difíciles de mantener, o sea, y de sustituir. Con lo cual habrá, pues a lo mejor una sustitución parcial y se mantendrán al menos una pequeña equipación de ese tipo de materiales. Decir también que es posible, en base a lo que ha dicho Raquel, y la ECA, la Agencia Europea de las Sustancias Químicas, ha preparado lo que se llama mapping de PFAS, el mapeado de PFAS, que ayuda a las empresas a conocer en sus materias primas, productos y procesos dónde están los PFAS. Esta es una herramienta muy útil y bueno, que se puede utilizar, y para cualquier cosa o cualquier consulta tenéis mi correo electrónico de contacto. Y bueno, Ángeles, pues volviendo de nuevo a tu pregunta, pues yo no creo realmente que todos los artículos que contienen PFAS puedan ser sustituidos actualmente. Bueno, en principio veo que no hay más preguntas. En todo caso, bueno, finalizamos el webinar. Esperamos que esta sesión nos haya resultado útil
y que os haya permitido conocer tanto el contexto regulatorio como las alternativas tecnológicas que ya están disponibles para afrontar la transición hacia recubrimientos libres de PFAS. Os recordamos que en los próximos días podréis acceder tanto a la grabación del webinar como a las presentaciones de los ponentes a través de nuestra página web de AIAS. Y si posteriormente os surge cualquier otra duda, también podéis contactar con nosotros o con los ponentes y estaremos encantados de ayudaros. A ver, un momentito que... en nombre de AIAS también quiero agradecer muy especialmente a Ramboll y a Tecnalia por su colaboración y la calidad de las ponencias que nos han ofrecido hoy. Y, por supuesto, muchas gracias a todos vosotros por vuestra asistencia, vuestro interés y vuestra participación. Ha sido un placer contar con vuestra presencia y que tengáis un excelente día y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.